En un video anterior profundizamos en los confusos entramados de la diabetes y aprendimos sobre la íntima relación entre el superávit calórico, la ganancia de peso, el origen de la enfermedad y su potencial reversibilidad. En ese video comentamos que, al menos por la cirugía bariátrica, era posible lograr la remisión de la diabetes, logrando que una persona con diabetes deje de padecer la enfermedad gracias a la pérdida de peso. Sin embargo, dejamos algunas incógnitas, y como lo prometido es deuda, empecemos por aquí. ¿Qué significa la remisión de la diabetes? La remisión total de la diabetes se define como la consecución de valores normales de hemoglobina glicada libre de medicación durante un año. Es decir, la persona retorna a un estado saludable previo a la diabetes con el control glicémico de una persona sana sin la necesidad de medicación. Y naturalmente se le llama remisión y no cura debido a que existe la posibilidad de reincidencia en caso no se mantenga una constante vigilancia sobre, en este caso, el peso corporal. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se logra la remisión? En un video anterior, y según la Twin Cycle Hypothesis, aprendimos que, debido al superávit calórico prolongado y la limitada capacidad del tejido adiposo de almacenar el excedente de nutrientes, tarde o temprano se daría la acumulación ectópica de lípidos en órganos como el hígado, lo que al final conducía a la acumulación de lípidos en el páncreas, su posterior disfunción y con esto la manifestación clínica de la diabetes. Siendo el excedente de nutrientes el factor causal de la progresión de ambos ciclos, es lógico pensar que, al retirar este excedente, por ejemplo, con un déficit calórico, este avance se frenaría e incluso se revertiría, permitiendo la eliminación de los lípidos acumulados y así la recuperación de la funcionalidad del páncreas. Y como habíamos mencionado en el video anterior, el primer indicio de la reversibilidad de la enfermedad se dio con las cirugías bariátricas, debido a que, entre sus beneficios, está la disminución de la ingesta calórica y la subsecuente pérdida de peso. Sin embargo, ¿será estrictamente necesario someterse a una cirugía para lograr la remisión? Tomando en cuenta que son el déficit calórico y la pérdida de peso los factores que permiten la detención y reversión de la diabetes, someterse al bisturí no sería necesario para conseguir estos resultados. De hecho, desde 1976 se observó que un protocolo muy bajo en calorías, en un promedio de 7 días, permitía el retiro de insulina exógena en pacientes obesos con diabetes tipo 2, demorando el paciente más complicado solo 19 días. Un estudio algo más reciente demostró que en tan solo una semana, siguiendo un protocolo muy bajo en calorías, se consigue la reducción a la mitad de los triglicéridos en sangre y la normalización de la glucosa en ayunas y sensibilidad hepática a la insulina, logrando la recuperación de la funcionalidad del páncreas y secreción de insulina en un plazo de solo 8 semanas luego de perder un promedio de 15 kilos. Es decir, en un plazo de 8 semanas, una persona con obesidad y diabetes, al conseguir una pérdida de alrededor de 15 kilos, podría retornar a un estado fisiológico normal. Podría dejar de padecer la enfermedad. Otro estudio, en 2018, utilizó un protocolo similar. Este estudio comparó una intervención muy baja en calorías versus el manejo convencional en pacientes con diabetes. El grupo de intervención, a las 12 semanas, perdió un promedio de 14,5 kilos y el 46% de ellos la reversión de la enfermedad a los 12 meses, mientras que el grupo de manejo convencional, a los 12 meses, solo perdieron 1 kilo en promedio y el 4% la reversión de la enfermedad. De hecho, observamos que, mientras mayor sea la pérdida de peso en estos pacientes, mayores son las posibilidades de lograr la remisión. Sabiendo que es posible lograr la remisión incluso con cambios dietarios a corto plazo, la siguiente pregunta sería ¿cómo podría hacerlo yo? O ¿qué protocolo hicieron en los estudios antes mencionados? Los estudios se basaron en la eliminación total de alimentos y la adherencia a un protocolo de dieta líquida a base de fórmula, batidos básicamente, a los que se le podía sumar algunas porciones de verduras. Sí, puede sonar agresivo y bastante restrictivo,
pero debemos tomar en cuenta que se trata de detener y revertir una enfermedad considerada como sentencia de por vida en un plazo de 2 a 3 meses, por lo que, aunque el costo parezca alto en un principio, ¿realmente lo es? Una pregunta que cada uno debe responder por su cuenta. Dicho esto, y volviendo al régimen, el hecho que en los estudios se haya aplicado una dieta a base de batidos no significa que nosotros tengamos que hacerlo necesariamente así. Los estudios muestran que mientras se logre una pérdida de peso de alrededor de 15 kilos o 15% del peso corporal, la remisión podría darse, y esto sería independiente de cómo se logre la pérdida de peso, ya sea cirugía bariátrica, dieta a base de fórmula, etc. Claro, puede que la dieta a base de fórmula pueda tener algunas ventajas en el sentido de mayor simplicidad, entre otras que podríamos comentar en otro video. Sin embargo, un enfoque basado en alimentos sería igual de válido en tanto se cumpla el requisito fundamental, el déficit calórico. En realidad, mientras el déficit calórico se cumpla, el resto de factores, como por ejemplo un enfoque más alto o bajo en carbohidratos, tendría menor relevancia. De hecho, ya desde 1975 se ha podido conseguir grandes pérdidas de peso, me refiero a pérdidas de al menos 45 kilos, con dietas a base de arroz, fruta, jugo de frutas y azúcar. Por lo que, incluso con enfoques altos en carbohidratos, siempre y cuando el déficit calórico se cumpla, la pérdida de peso se conseguirá, y con esto, posiblemente la remisión de la diabetes. Dicho esto, tomando en cuenta que la diabetes tipo 2 es una enfermedad en donde el metabolismo de carbohidratos se encuentra particularmente alterado, a lo mejor un enfoque algo más bajo en carbohidratos podría tener ciertos beneficios. Algunos estudios muestran que las personas con diabetes podrían beneficiarse particularmente de este enfoque, mostrando mayores reducciones de la hemoglobina glicada, pérdidas de peso y reducciones en la medicación. Sobre dietas bajas en carbohidratos hablaremos en próximos videos. Dicho esto, si quisiéramos lograr la remisión de la diabetes basándonos en alimentos, una opción válida sería basar la alimentación en verduras, proteínas magras de alta calidad y alguna pieza de fruta, en la medida que nos mantengamos dentro del target calórico. Esta elección estaría basada en los efectos positivos de las frutas y verduras en la prevención y manejo de la diabetes, así como su alta densidad nutricional, a lo que se le sumaría el rol de la proteína en el mantenimiento de la masa muscular y el efecto saciante de estos tres grupos de alimentos, factor importante en un contexto de baja ingesta calórica. Dicho esto, pasemos a la penúltima pregunta. ¿Es la remisión posible en el 100% de los casos? Lamentablemente no. La remisión es posible en casi el 50% de los casos, siendo uno de los factores que más condiciona la probabilidad de remisión el tiempo desde el diagnóstico. Las personas con mayor tiempo de enfermedad tendrían una menor probabilidad de remisión, viéndose los mejores resultados mientras menos tiempo haya pasado desde el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, aunque la probabilidad de remisión se reduce, no se elimina, puesto que el mismo Roy Taylor menciona en uno de sus artículos que observó la remisión en 2 pacientes con más de 24 años de convivencia con la enfermedad. E incluso si la remisión no fuese posible, independientemente del tiempo de la enfermedad, la pérdida de peso y la subsecuente eliminación de lípidos del hígado y páncreas mejoraría la sensibilidad a la insulina, facilitando el manejo de la enfermedad y mejorando el pronóstico del paciente. Dicho esto, y para finalizar, ¿hay posibilidad de reincidencia? Debido a la naturaleza de la enfermedad, en la medida que el hígado y páncreas se mantengan libres de lípidos, no habría reincidencia. Para esto, el monitoreo del peso es muy importante, puesto que, si a pesar de lograr la remisión, el paciente recupera el peso perdido, la enfermedad regresará. De esto, podemos concluir que el diagnóstico de la diabetes tipo 2 debe considerarse como una señal urgente de que se debe lograr la pérdida de peso para evitar un deterioro progresivo de la salud.
y que, aunque la consecución de esa pérdida de peso pueda ser considerada como un sacrificio imbatible para muchos, siempre habrá una pequeña proporción de personas dispuestas a hacer lo necesario para recuperar su salud. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si el video te pareció interesante, por favor dale like y suscríbete. Pero sobre todo, compártelo con personas a las que creas que pueda serle de ayuda. Al final, y como idea más importante de este video, la diabetes no es una sentencia de por vida como creímos durante mucho tiempo, sino un estado patológico con posibilidad de reversión.